Estamos mirando en esta parashá de esta semana lo que es la parashá de Balak, donde habíamos mencionado anteriormente que Balak está tratando de invocar una maldición sobre el pueblo de Israel. Y la ira de Balak y su petición adicional de implorando a Bilam, el profeta de los gentiles, de por favor ver si puedes pedirle a Dios una maldición sobre el pueblo de Israel. En el capítulo 24 de Números leemos algo que Bilam pudo percibir o recibir de parte del Creador. Y Balak Ba'asar Amar Bilam Ve'ayal Pard Va'ayil Bamizbeach Ve'yar Bilam Kitov Be'enei Adonai Levareja et Israel Velo Halach. ¿Qué fue lo que dice? Y vio Bilam que era bueno ante los ojos del Eterno bendecir a Israel. Es decir, pudo comprender que cuando alguien bendice a Israel, es bueno delante de los ojos de Dios. Es interesante que en el mundo cristiano en particular, una de las cosas que vas a notar que cuando comienzan en muchos de lo que se llaman esos servicios pentecostales, como llaman ellos, que comienzan a hablar en lengua y todas estas cosas, una de las cosas que es notable, muy subrayado en cuanto a esto, que es parecido a lo que Bilam entendió, que cuando uno comienza a hacer caso, que quiere que la presencia divina se acerque a uno, que es la primera cosa que mencionan, el Dios de Israel. Bendito es el Dios de Israel, el pueblo de Israel es el bendecido por Dios, es la niña de los ojos de Dios, y comienza a engrandecer en todo sentido lo que es lo que Dios ama, lo que Dios ha bendecido, que es el pueblo de Israel. Y esto atrae por sí lo que es el Ruach Navua a Bilam. El Ruach Navua es el espíritu de profecía, de poder interpretar, y esto es lo que Bilam quiso hacer. Y es lo que nos dicen los sabios del verso 1 al 9. La tercera bendición de Bilam ahora adoptó un enfoque totalmente nuevo de su intento de atraer la profecía hacia sí. Anteriormente había intentado adivinar el momento en que Dios se enojaba y utilizarlo para maldecir a Israel, mas acabó por darse de cuenta que de ello no sucedería, y habiendo dicho que no hay agujeros en Jacob, como dicen en Números 23, comprendió que sus hechizos no tendrían éxito, por lo que volvió hacia el desierto su rostro. Capítulo 24, verso 1, para allanarse a la profecía que Dios quería impartirle. Su bendición a Israel por primera vez en la vida de Bilam, Dios no se le apareció por accidente en aras de Israel. Dios se le apareció ahora con toda su gloria a Bilam. Y el experimento exceso nivel de la auténtica profecía nos dice Nachmanides. Mas según Rashi y basado en Onkelos, Bilam seguía lo que es esto de poder, porque Israel sabe que depende de él, de Dios, y no busca medios mágicos para predecir el futuro o influir sobre el futuro. Esto dice Rashi. Es posible imaginarse el efecto de este pronunciamiento en Bilam y Balak, porque esta profecía revelaba que la misión de Bilam era una gran farsa, dado en tanto a él como a Balak. Los hechiceros trataban de maldecir a una nación que había sido bendecida precisamente porque repudiaba la hechicería. E incluso ahora, con la idea anterior, Bilam dijo que en ese mismo momento, cuando otras naciones procuraban hallar presagios y augurios, los israelitas tenían el privilegio de contar con los profetas de Dios y el pectoral del Cohen Gadol para decirle que Dios quería que supiesen sobre sus actos. Eso lo puedes ver en Éxodo 28, verso 3. Es decir, no nos guiamos por lo que dicen el horóscopo, ni tampoco nos guiamos por lo que dicen los magios o los, entre comillas, en términos actuales, los cabalistas o los santeros o los babalú ayé.
Nada de eso dependemos para poder depender de lo que Dios ya le dijo al pueblo. Y es aquí donde vemos claramente que todas las veces hacia el hogar, sino volvió simplemente su rostro hacia Dios. Y elevó Bilam sus ojos y vio a Israel morando según sus tribus, se posó sobre él. Yo quiero que ustedes noten, por primera vez dice aquí el pasú, se posó sobre él el Espíritu de Dios, el Ruach Elohim, Veyesá Mashaló. Es decir, que Dios poseaba sobre Bilam, un profeta que habíamos visto anteriormente, totalmente viviendo una vida totalmente contraria a lo que era en sí la voluntad divina. Y le gustaba mucho el lucro, el dinero. Hacían las cosas con el fin de lucrar con todo lo que él le daba. Muy parecido a los encantadores y los predicadores modernos de hoy. Y esto dice claramente que él veía visiones del Eterno y ve y caído y con ojos descubiertos. ¿Y qué fue lo que dice? ¿Cuáles fueron las bendiciones que se enojó Balac sobre? Qué buenas son tus tiendas, Jacob, tu residencia, Israel. Los sabios interpretan los símiles de este versículo como una referencia a los reyes y los eruditos, quienes eran los dirigentes de Israel. Los ardollos aluden a reyes, quienes extienden el sentido de que sus reinados o sus reinos serán largos, en tanto que los jardines se refieren a los múltiples viñedos y olivares con que Israel sería bendecido. Esto lo vemos también en el Talmud Sanhedrin 105b. Onkelos y el Targum Yerushalmi interpretan jardines como grupos de eruditos en casa de estudio. En Yavne, la sede de Sanhedrin era llamado Kerem, viñedos, y Belavne debido a los discípulos que se sentaban ante sus maestros en las hileras como vides en las viñas. Esto lo vemos también en Eidot 2:4. Como aloes en planto del Eterno. Los aloes son árboles fragantes que simbolizan la fama de auge de los reyes y los eruditos. Y además es una planta que trae mucha curación. Su estatura será como comparable a los cerdos bien irrigados. ¿Y qué es lo que dice el verso 7? Fluirá agua de pozos, su simiente estará aguas abundantes, y se erguirá más que Agag, y su rey se elevará su reino. Dios, que lo sacó de Egipto según el poder de su majestuosidad, consumirá a pueblos que lo opriman, los huesos triturará y las flechas lo atravesarán. Se agazapó y se descostó cual león y como un cachorro de león. ¿Quién podrá levantarlo? Quienes te bendigan, escucha lo que dice Bilam, un profeta que no era un profeta judío. Quienes te bendigan serán benditos y quienes te maldigan serán malditos. Una de las cosas que yo estaba hablando en la clase de conversión es que todas estas promesas, siendo que en tiempos antiguos cuando una persona se convertía llegaba a ser parte de una de las tribus, dependiendo en cuál de las tribus se hacía parte, todas estas bendiciones también venían sobre el que era prosélito, el que era formado lo que era ser parte del pueblo judío. Es algo que hay que remover en la mente, que el judaísmo no es una raza, ni judíos son un grupo de razas, es una familia y un pueblo, es una nación. Y por lo tanto, esta idea de que nosotros somos una raza es un error grandísimo. Pero vamos más allá que esto. Y se desató la ira de Balac contra Bilam y golpeó sus palmas. Y dijo Balac a Bilam: para maldecir a mis enemigos te he convocado. Y he aquí que en efecto has bendecido estas 3 veces. Ahora huye a tus pagos. Pues dije que honraría, pero he aquí ha impedido el Eterno que seas honrado. Es decir, tú me maldices al pueblo y yo te doy el pago. No me maldice el pueblo, no te voy a dar ningún pago. Y dijo Bilam a Balac, que quería el pago: ¿acaso no asimismo a los emisarios que me enviaste hablé diciendo, si me da a mí Balac el volumen de su casa en plata y oro, no podré transgredir la boca del Eterno siendo bien o mal por mi cuenta? Lo que hablé el Eterno hablaré, y ahora he aquí que iré a mi pueblo, pero ven
y te aconsejaré sobre lo que hará el pueblo, tu pueblo, al final de los días. Y declamó su parábola y dijo, ahora esta es la parte donde ahora Bilam le habla de lo que es los eventos del futuro, lo que va a ocurrir. Declaración de Bilam, hijo de Beor, declaración de hombre con abierto de ojos, es decir, sus ojos se le abrieron, su percepción de lo que era el aspecto espiritual en cuanto a Israel, Bilam pudo comprender. Y es por eso que más tarde vamos a ver cuando él le dio consejo a Balac de introducir mujeres que iban a seducir a los israelitas. Por eso vino peor maldición sobre Bilam, que llegó a ser matado y comido por los perros, y a Balac. Declaraciones a quienes oyeron o oyen las pronunciaciones de Dios y conocen la sabiduría del Altísimo, visiones del Todopoderoso. Ve y caído y descubierto de ojo. Lo veré más no ahora. Lo observaré más no está cerca. Abrió camino una estrella de Jacob y se levantó un portador del cetro en Israel. Y atravesará a los nobles de Moab y arruinará a todos los hijos de Shet. Y será Edom heredad. Escucha, y será Edom heredad. Y será Edom heredad y será heredad Seir y de sus enemigos, mas Israel hará proeza y dominará uno de Jacob y destruirá el resto de la ciudad. ¿Qué es lo que significa esto? Claramente, Bilam vio lo que era el futuro rey de Israel, que habría de ser tan sumiso a la voluntad de Dios que Dios lo iba a utilizar, de tal forma que aún a todos los enemigos de Israel lo habría de poner debajo de sus pies. Este líder todavía no ha surgido en nuestra historia, porque hasta este momento no todo esto, lo que mencionó Bilam, se ha logrado hasta el pie de la letra. Y es por esto que leemos que te aconsejaré posteriormente. Bilam pronunció series de profecías que siguen, mas el versículo implica que lo primero le dio un valioso consejo que solo se le da a entender entre líneas. Los sabios enseñan que Bilam le dijo al rey: el Dios de este pueblo odia la inmoralidad. Eso según Sanhedrin 106a. Odia la inmoralidad. Y el Talmud continúa describiendo la estratagema de Bilam para seducir a los israelitas a cometer un pecado que traería sobre ellos la furia y la retribución divina. El asiago episodio relata en el capítulo 25 fue el resultado del plan de Bilam, como Moshe afirmó explícitamente en Números 31, verso 16. En sentido literal, el versículo le dijo a Balac que informaría sobre el plan de Dios respecto a la historia futura de la humanidad, pero en estas historias había una forma de que podía ser castigado Israel, y es por la inmoralidad, los que se había conectado, como leemos en el capítulo 25, su espíritu y alma a través de las mujeres con ese Dios o esa falsa divinidad llamado Baal Peor, en la cual había mencionado en otro video. Y dice, lo veré, mas no ahora. Bilam habló del futuro remoto del pueblo de Israel, del tiempo que llegaría la redención mesiánica final. En tal sentido, toda su serie de pronunciamientos abarcó 4 periodos de la vida de Israel. En el desierto, capítulo 23, del 7 al 10. Su inminente conquista de la tierra, el capítulo 23, versos 18 a 24. Su periodo de grandeza después de la conquista en la tierra de Israel. Y la derrota de los enemigos circunvencinos en el capítulo 24, versos 3 al 9. Y ahora le habló sobre la era mesiánica, dice Nachmanides, y abrió una estrella de Jacob. Aunque habla de los futuros reyes de Israel, Bilam lo hizo en tiempo pasado porque es común que un profeta vea el objeto de su declamación tan claramente como si hubiera tenido ya lugar. La estrella es un rey, el cetro del poder monárquico, para superar toda oposición y atraer todas las personas bajo su dominio, dice Rashi. Este rey judío derrotará tanto a los nobles de Moab como el mundo entero. Shet fue el hijo de Adán, y Java se convirtió en el ancestro de toda la humanidad, de manera de que tal los hijos de Shet son todos los habitantes del planeta. Es decir, imagínense, un hijo de Israel traerá abajo a todo el mundo para que sirviesen juntamente al Dios de Israel. La identidad de este rey está sujeto de debate. Según Rashi y Ibn Ezra,
Es David el primer gran conquistador entre los reyes judíos que se alzó victoriosamente sobre Moab, y eso lo vemos en Samuel, segundo Samuel capítulo 8, verso 2. Más como se hizo notar anteriormente, el Rambam interpreta este pasaje como referencia a los tiempos mesiánicos. Según él, el Mesías es llamado una estrella, y más bien una estrella fugaz o un meteoro, porque en cierta forma tendrá que surcar resplandecientemente el firmamento, siendo visible a todo el mundo para reunir a los judíos de sus exilios. En ese tiempo Moab no será perdonado, a pesar que los israelitas de la generación de Balac se les prohibió conquistar Moab. Sus enemigos, ¿quiénes son sus enemigos? Seir y Edom, los dos nombres por los que se conocen los descendientes de Isaac, caerán ante sus enemigos de Israel y se convertirán en posesión. En el versículo 19 concluye con este aspecto de la profecía diciendo que Israel dominará a Edom y destruirá la ciudad más destacada. Esto describe el fin de los días, debido a que el exilio actual se conoce como el exilio edomita, durante el cual considera que Israel está bajo el dominio de Edom. Esto terminará cuando se quebrante el poder de Edom. Y esto interesante, vemos como he mencionado en otros videos, sobre el reino pequeño que surgirá en ese intervalo antes que venga el reino mesiánico, que es el reino ismaelita, que según muchos piensan que ya estamos viendo esto en la actualidad. Reshit Goyim al-Malek, y primera entre las naciones. Amalek fue la primera nación que atacó a Israel. Y Amalek era una combinación entre los hijos de Isaú y Ismael, donde surge la descendencia de Amalek. Y los ejemplos posteriores interpretan que Amalek, de descendencia esencial de Isaú, es el primer sentido que es la encarnación del más exaltado, de la misma manera que Israel, su implacable némesis. Es decir, de ahí surgirá lo que el mundo cristiano llaman el anticristo. El némesis es el contraparte de lo que es lo real. El pueblo de Israel tiene lo real y por lo tanto el mundo va a imitar lo real en presentando un pseudo Mesías. Este es el concepto del antimesías en concepto judío. El mismo mundo va a traer a alguien así parecido como el Hitler o como un líder mundial que va a tratar de imitar al verdadero Mesías. Su implacable némesis tiene la tarea de representar la encarnación del bien, pero en esencia no es el bien. Y vio el ceneo, la familia de Itro, quien vivió la proximidad con Amalek, y después de predecir el ignominioso fin del descarado Amalek, Bilam lo contrasta con la fortuna en alza del descendiente de Yitro, pues lo mismo son mencionados junto con la tribu de Jehudá. Y eso lo podemos ver en el libro de Crónica, primer libro de Crónica, capítulo 2, versos 55. Y según los sabios, este versículo indica que sus extraordinarias cualidades como erudito de la Torá. Dura es tu morada. La simiente de Yitro se convirtió en parte integrante del pueblo de Israel a pesar de que vivía en contiguidad con Amalek y resultaba lógico suponer legiones para la conquista de Asiria, las naciones del otro lado del Eufrates. Y hay muchas más que podemos comentar, pues sí será desolado el ceneo, hasta Asiria te llevaría cautivo. Y declamamos su parábola. ¿Cuál es la parábola? La parábola, ¿quién sobrevivirá cuando Dios imponga esto? Quiero que ustedes noten que la combinación de las cuando surge el Mesías, en lo que Bilam pudo entender, y cómo va a ser realizado esto, es simplemente por mano divina. Es decir, Dios mismo va a imponer esto. Va a ser algo que viene de arriba, no algo que va a surgir de abajo. Grandes barcos de la costa de Crim oprimirán a Siria y oprimirán a las hordas riberas, mas asimismo será para siempre destruida. Y se levantó Bilam y se fue y regresó a su lugar, y asimismo Balac siguió su camino. Yo quiero que puedan entender esto, porque antes de entrar en esto de la estrategia de Bilam de aconsejar a Balac a traer abajo a Israel por lo que es la inmoralidad, algo que hasta la actualidad ha sido un daño grande para el pueblo de Israel. Estamos hablando de lo que se considera inmoralidad, cuando se apega a los dioses foráneos de las naciones
eso se llega a ser una de las inmoralidades más grandes cometidas, aunque sea por medio de las mujeres. Es por eso que yo he hablado muchas veces que cuando un judío se casa con una mujer, digamos, si se casa secularmente con una mujer gentil, esa mujer gentil debe convertirse, tiene que convertirse. De otra forma no habría casamiento, no habría forma legal de poder mantener un matrimonio con esa mujer. Porque claramente leemos por eso que los judíos, los israelitas habían divorciado o habían cortado sus mujeres no judías. Y también aprendemos en lo que es en otras porciones de nuestras escrituras. Por ejemplo, cuando se encuentra una mujer en guerra que es no judía, no hebrea, hay que convertirla. Y si hay una serie de pasajes que nos da nuestra Torá en el proceder de cómo tratar. Estas mujeres que leemos en el capítulo 25, vas a notar que no fueron convertidas. Aún después de tener la intimidad, lo opuesto, más bien los hombres fueron convertidos a la religión de ellas. Y fue ahí que se apegaron a lo que es peor. Y más tarde Moisés le manda a los levitas que hay que eliminar y poner a muerte, caret, a estos hombres que se habían apegado a estas mujeres, apegándose a la idolatría. Y esa forma de idolatría era terrible, porque la forma que se servía esa idolatría era ensuciándose sobre el ídolo, y entonces esta era la forma como se servía. Se comían hierba, se tomaban una jarra de cerveza, se ensuciaban, y esa era la forma que se complacían en su adoración, y se conectaban de esa forma. Y es por eso era tan vulgar, tan sucio la idea de servir a una divinidad de esa forma, que claramente rebaja todo sentido de lo que es normal placer. Y es por eso Dios quiere que tengamos un placer, una complacencia, una experiencia placentera, aún cuando hay lo que es relaciones con el sexo opuesto de una forma moral y ética. Y ahí es donde he tocado en varios de los videos que he puesto también en mi YouTube, que lo pueden ver. Bueno, hay mucho en esta parashá para tocar, y no voy a poder cubrir todo en esta mañana o en este día, pero sí, sigue viendo esto. Vemos las tres bendiciones que arroja Bilam, sin él querer hacerlo, sobre el pueblo de Israel, y el mal consejo que le da Bilam a Balak, que resulta en su propio daño. Porque al fin de cabo, a dar ese tipo de mal consejo a Balak por lucro, para poner piedra de tropiezo al pueblo de Israel, estos dos resultan una maldición y llegan a ser maldecidos por Dios de tal forma que vemos que Bilam y Balak fue matado y su fin no fue nada agradable. Les deseo un Shabbat Shalom, le habla Moshe Otero, y vamos a seguir estudiando, porque cuando estudias llegas a conocer, y el conocimiento es lo que nos da lo que necesitamos para seguir para adelante en la vida. Shalom, shalom, y que tenga una bellísima fin de semana, y más importante, Shabbat Shalom.